Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy estamos en una nueva charla en la silla con expertos de la Red de la Paz, porque estamos pues preocupados con lo que estamos viendo en las ciudades. Esta mañana amanecimos con mucha confusión sobre lo que está ocurriendo en Cali, pero también en otras partes del país. Y nos parece importante convocar a nuestros expertos para que nos ayuden un poco a entender qué es lo que está sucediendo, a qué obedece, entender un poco mejor la coyuntura. Así que pues invitamos a esta charla en la silla, gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que siempre nos está apoyando para abrir espacios de reflexión y de discusión sobre temas de paz que son fundamentales. Yo voy a empezar presentando a nuestros invitados. Con nosotros está Jerónimo Castillo. Él es el director de Seguridad y Política Criminal de la FIP, de la Fundación Ideas para la Paz, y ya ha estado aquí un par de veces ayudándonos a entender todos los temas de seguridad y pues de paz. ¿Cómo estás, Jerónimo? Bienvenido. Hola Francisco, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Verónica, qué gusto estar contigo. Y Verónica Inestrosa, ella es también experta en nuestra Red de la Paz, es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y pues nos va a estar también ayudando a entender un poco todo lo que está ocurriendo desde esa perspectiva. Verónica, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Francisco. Bien, muchas gracias a ti por generar estos espacios de discusión tan necesarios para nuestro país. Y Jerónimo, también un gusto compartir contigo. Bueno, a ustedes mil gracias por estar acá. Les recuerdo a quienes se están conectando en este momento a la charla que pueden enviarnos las preguntas que tengan, las escriben en la casilla de comentarios y yo se las voy transmitiendo a nuestros expertos para que nos ayuden a responder las preguntas que tengan. Yo quiero empezar, Jerónimo, contigo y preguntarte un poco cómo estás viendo la situación en este momento, digamos, de la tensión social. Nosotros habíamos hablado en septiembre del año pasado también habíamos visto unos sucesos de violencia muy dramáticos con ocasión del asesinato de Javier Ordóñez. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Tú cómo ves lo que está ocurriendo? La reforma tributaria jugó un papel, pero tal vez no es el único. ¿Tú cómo ves la situación? Mira, Francisco, yo creo que, digamos, más allá de, digamos, están las discusiones sobre la violencia en la calle, que yo creo que es algo que vamos a abordar quizás más adelante. A mí me parece que es que estamos viviendo una situación no resuelta, que además se remonta a un periodo anterior a la pandemia. Eh, en noviembre del 2019, cuando tuvimos, digamos, el paro y había una serie de demandas sociales diversas, variadas, el gobierno, digamos, no tuvo, digamos, como un gran acierto político en tramitar este proceso. Y después viene la pandemia que interrumpe, pues, parte también de esa discusión. Nosotros lo que estamos viviendo es un proceso de escalamiento de una violencia que se inicia, digamos, de una violencia no resuelta en la sociedad que se inicia en el mes de noviembre del 2019. Cuando digo una violencia, no me refiero a si la violencia es ejercida por los manifestantes o si la violencia solamente es ejercida por la fuerza pública. Me refiero a un escenario de violencia, a un escenario de violencia en el cual detrás hay unas demandas sociales que no han sido resueltas. La primera forma de resolverla, y nosotros desde la Fundación apoyamos ese diálogo en su momento, pero acabó siendo un poco el diálogo de uno mismo con uno mismo, o sea, el diálogo de un grupo de personas que no necesariamente era amplio para todo el contexto social. Y eso también es parte de las características de este momento. Aquí hay un elemento de exclusión importante, no solo de exclusión social, sino de exclusión política, que lo puedes ver con la forma como el presidente soluciona las demandas en torno a la reforma tributaria y es, digamos, aceptando la renuncia del ministro Carrasquilla, pero poniendo a un ministro de su propio gabinete. Es decir, la solución política no se ha asumido seriamente por parte del gobierno. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando. Y si nosotros no asumimos la discusión política seriamente, lo que va a hacer el Estado y lo que hace un gobierno es que utiliza la fuerza. Y ese es como el escenario en el cual nos encontramos desde mi punto de vista. Claro, y uno le puede sumar como muchas capas también. Está la pandemia, estamos en un año preelectoral, es decir, hay como muchos factores que están Claro, en juego, ¿no? la pandemia te rompe, digamos, como parte de lo que venía antes, te agudiza las condiciones sociales, económicas. O sea, no se te olvide que en las encuestas que hacemos desde la Fundación Ideas para la Paz, las principales preocupaciones en cuanto a la calidad de vida de los ciudadanos y también, digamos, los cómo vamos, lo han visto, son salud, educación, vivienda, empleo.
Esos 4 elementos están en crisis en este momento. Entonces, claro, aquí tendemos a poner la discusión en términos de seguridad, pero aquí tenemos que tener la discusión en términos sociales, económicos y políticos, que es lo que está en juego. Normalmente acabamos en estas conversaciones discutiendo sobre las actuaciones del ESMAD, sobre cómo recurrimos al uso de la fuerza pública, pero no abordamos en el fondo si la solución política que se está dando está funcionando y estamos atendiendo eso. Claro. Verónica, ¿tú cómo ves la situación? No, yo coincido plenamente con Jerónimo. Creo que es un escalamiento sin duda, tanto del descontento como de la forma o de las violencias que se han generado alrededor de ese descontento. Por supuesto, hay temas que se van sumando y algo que veo con gran preocupación es que lejos de encontrar o de buscar una solución concertada y de abrir los caminos de diálogo que debieron abrirse en periodos anteriores en que ya habíamos enfrentado estos canales de diálogo, se van cerrando. Se van cerrando y no solo se van cerrando en términos de la participación democrática que debería ser el pilar, por supuesto, de un gobierno elegido por la gente, sino que se van cerrando en términos de la garantía de derechos. Ahí entra la protesta y esto pasa incluso en contra de decisiones de nuestros tribunales superiores, que ya habían fallado protegiendo ese derecho a la protesta, que es un pilar de la democracia, porque permite la libertad de expresión, empezando por ahí. Entonces, no solo no se abren los canales para un diálogo, para una concertación, para escuchar las necesidades de la población y mostrar mediante ese diálogo empatía, una comprensión de las diferentes crisis que se están viviendo y mostrar que importan y que hay una atención a ellos, sino que se cierra el otro camino o el otro vehículo de escucha y de participación ciudadana, que es la protesta pacífica. Entonces, concuerdo plenamente. Yo tal vez le sumaría el hecho de que no se haya respondido con transparencia a denuncias anteriores que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Y la transparencia en estos casos es fundamental porque da a entender, muestra que hay un esfuerzo por superar errores del pasado y que hay un esfuerzo legítimo, transparente, y que se están llegando a resultados. Y esto lo tenemos frente a violaciones que se cometieron en las protestas sociales, pero también en protestas en escenarios de custodia, como el caso de la cárcel Modelo, sobre lo cual todavía no hay un informe transparente y no hay una adjudicación de responsabilidades. Y yo creo que cuando la gente ve que por los caminos legítimos no hay respuestas, pues por supuesto esto alimenta las tensiones y genera lo que estamos viviendo hoy. Claro. Jerónimo, hay una pregunta que creo que quieres responder de nuestra audiencia, que nos están Sí, preguntando cuánto más puede durar la protesta con estos niveles de violencia, ¿no? sí, y yo creo que tiene que ver con la última frase también que hacía Verónica. Yo creo que, y alguien también después pregunta que cuál sería la solución política. Yo creo que aquí hay una respuesta que hay que dar y es, mire, en este diálogo sobre la violencia hay un elemento muy importante y es que las dos partes hacen un juego de justificación sobre la violencia. Es decir, el manifestante justifica la violencia por la violencia que es ejercida por el Estado. Bien sea esta una violencia de carácter institucional estructural, como lo dice Verónica, no responder, digamos, al desarrollo de las investigaciones, no, digamos, presentar una reforma tributaria donde se castiga, digamos, a parte de la sociedad para pagar, etcétera. Es decir, hay unos elementos que se cogen de eso para justificar la violencia y que además se justifica después en la calle. Y, digamos, el Estado también utiliza unos elementos justificatorios sobre eso. Entonces dice, es que la violencia, la protesta es violenta. No, o sea, hay un segmento de la protesta que puede haberse desarrollado con violencia, y entonces son las imágenes que vemos de personas que agreden a un contingente de mujeres, y entonces la policía y el Estado reacciona y dice, si ve, es que cómo vamos a aceptar que le peguen a nuestras policías mujeres. Y después está, pues, por el otro lado, el policía que le dispara en el pecho a un muchacho que no tiene nada que ver con la violencia. Entonces los otros dicen, pero sí ve cómo es que responde el Estado. Y entonces aquí hay un juego permanente donde nosotros como sociedad y Estado estamos atrapados. Si nosotros no, y ahí digamos, hay dos libros súper interesantes recientemente, uno de Judith Butler sobre la no violencia,
y otro de Donatella Di Cesare sobre la revuelta, donde de alguna manera también el planteamiento es, lo primero que nosotros tenemos es que romper digamos, ciclo, estos ciclos de justificación o de explicación a través de la legítima defensa. Si nosotros no rompemos ese discurso, nosotros cada vez que salgamos a manifestar en la calle vamos a tener este enfrentamiento. Y además, en el fondo, esta es una discusión muy importante de cómo controlar al ESMAD, de cómo, digamos, de cómo generar ambientes positivos en el marco de las protestas sociales, porque también lo vemos, digamos, el baile fabuloso de estas tres personas trans que han bailado en Transmilenio y que bailan, digamos, son unas formas sensacionales de contar cosas, de decir historias, de protestar. Digamos, ahí también se va avanzando, ¿no? Así como se va avanzando en un respeto por parte también de un sector de la policía dentro de la protesta. En el fondo, si nosotros no rompemos este esquema y no nos desconcentramos de esta discusión, sino que abordamos las discusiones, digamos, que han generado la pandemia, que son anteriores, que tienen que ver con el proceso de paz, que tienen que ver con nuestra inequidad, si no lo abordamos políticamente ahí, vamos a tener violencia. Porque es que la única solución que realmente tenemos contra la violencia es la política. Pero la política no entendida como una persona que está incendiando a la fuerza pública, justificando, ¿sí? Y vuelvo y digo, de los dos lados hay razones para justificarlo. Párate en cualquiera de las argumentaciones que te doy. Y si eres una persona medianamente sensata, va a ser muy difícil saber dónde pararse. Pero si no se rompe ese juego de justificaciones de la violencia y entramos en unos juegos de hablar políticamente, pues evidentemente lo que va a ganar es el Estado policial represivo que hemos visto también en plena acción durante la pandemia. Y es un Estado que nos tiene restringidos los derechos de movilidad, los derechos de interacción social, que no nos ha solucionado el problema de salud, donde no estamos vacunados, donde hay problemas de empleo. Entonces, ahí es donde esa es la solución política. Y le digo a Jean Alexander, le digo, esa es la solución política, pero no es ponerse del bando de uno o ponerse del bando del otro, es cómo nos sentamos a negociar políticamente estos efectos sociales de la pandemia que estamos viviendo. Claro, a mí me parece muy, muy interesante lo que hablas como de este círculo vicioso que se empieza a formar cuando uno entra como en la argumentación a legitimar la violencia tanto de un lado como de otro. Y eso me permite entrar a la siguiente pregunta que tiene que ver puntualmente con el tema pues de la fuerza pública. Yo sé que, pues como dices tú, Jerónimo y Verónica, claramente el problema no es solamente un problema de la fuerza pública, pero sí suscita preguntas, lo que hemos visto un poco en los videos de redes y lo que la gente ha denunciado genera preguntas respecto a qué tan preparada está nuestra fuerza pública para enfrentar, para manejar, para ser sensibles a la manifestación política y reconocerla como un derecho, digamos, constitucional. Es decir, qué tan formada está en temas de derechos humanos, qué tan preparada está para hacer frente con, digamos, con moderación ante estas manifestaciones. Si quieres, empiezo contigo, Verónica. Vale, gracias. A ver, y tal vez empiezo haciendo referencia a algo que decía Jerónimo, y es la validez que hay en este discurso polarizado en el que nos quieren poner, pero en el que sí definitivamente el Estado tiene un rol de liderazgo desde la legitimidad, y una legitimidad que otorga la legalidad. Y esa legalidad es fundamental en el ejercicio de la fuerza pública, que también cumple un rol muy importante, pero ese rol de garantizarnos la seguridad a todos, como tú decías, debe partir desde los derechos humanos y más allá que desde los derechos humanos, desde los principios del uso de la fuerza, que son el eje, si se quiere, del accionar de la fuerza pública para que pueda cumplir con esa legitimidad. Si uno analiza estos principios que incluyen la legalidad entendida como lo que permite la ley, pero también con el actuar frente a objetivos legítimos, la proporcionalidad, que implica responder en proporcional al daño o al peligro que se está enfrentando, y la necesidad que nos dice, mire, al uso de la fuerza, letal o menos letal, solo se puede acudir cuando no hay otra respuesta. Mi posición sería que la actuación de la fuerza pública demuestra que no está preparada o que no quiere responder adecuadamente a lo que se presenta. Entonces, y ahí hay dos peligros. Uno es, por supuesto,
las violaciones a derechos humanos que terminan cometiendo en el marco de su accionar, y 2, la desviación del debido proceso que podrían llevar para responder a actos delictivos que se presenten, por ejemplo, en el marco de las protestas. Porque cuando no se responde legítimamente a esos delitos, se voltea un poco el daño, y por supuesto que la responsabilidad estatal ahí entra a jugar un papel importante. Entonces, a mí la verdad sí me ha preocupado muchísimo ver cómo desde lo más básico, que es qué tipo de armas lleva la policía a las protestas, hasta cómo las maneja y cómo responde, me ha preocupado muchísimo. Es decir, hay una incomprensión incluso semántica, que es que la policía debería llegar a controlar y a manejar las protestas. No, la fuerza pública en primer lugar está ahí y fundamentalmente para facilitarlas, para facilitar que las personas que van pacíficamente a manifestarse lo puedan hacer. Que si hay criminales, que si hay delincuentes, que si hay guerrilleros, que si hay vándalos, es posible, pero también está en ese accionar y sobre todo en quienes dirigen las operaciones, que juegan un papel fundamental, identificar quiénes están actuando fuera de ese marco pacífico y aislarlos. No convertir a todos en enemigos y responder de forma que no pueden controlar, de forma indiscriminada. Entonces ese es un punto. ¿Qué tipo de armas llevan? Es fundamental, porque la respuesta a la fuerza pública siempre debe ser escalada. No se puede responder inmediatamente con armas letales, que es lo que lamentablemente parece que estamos viendo en los videos. Y la forma incluso en que se llevan esas armas, pues constituye o crea un ambiente en que la gente siente amenazado su derecho a la protesta. Entonces yo he visto policías que llevan el bolillo acá. O sea, el bolillo es un arma que puede ser letal. Si inmediatamente se va a la cabeza de la persona que protesta, la puede matar. Entonces, se cree que no es un arma que puede hacer daño. Claro que puede hacer daño si no la manejo bien. La idea de salir y dispararle a alguien porque se tiró una piedra a una tanqueta, por supuesto que eso no es proporcional. Una tanqueta que seguramente es blindada, ¿qué le va a pasar con una piedra? ¿Qué va a pasar con un disparo al torso superior? Posiblemente la muerte. Entonces, eso de nuevo, o denota una mala capacitación, o denota una mala planeación desde quienes están encargados de dirigir las operaciones policiales, o denota que realmente los policías no están bien capacitados tanto para entender su labor como el daño que pueden causar con las armas, o denota, como creo que comienza a sonar ya en el marco de pronunciamientos internacionales, un plan para responder en contravía al derecho internacional. Y entonces ahí pasamos de hablar de delitos, pasamos de hablar de derechos humanos a hablar de graves crímenes, porque entonces ya estamos hablando de un escenario en que el mal uso de las armas es sistemático y entramos en un escenario del derecho internacional, que es el derecho penal internacional, en el cual tiene competencia, por ejemplo, la Corte Penal. Claro, o sea, algo claramente está fallando, como si te entendí bien, o a nivel de la capacitación y de la formación que están recibiendo los policías, a nivel de los jefes que están dirigiendo las operaciones, o a nivel de los policías que eventualmente, a pesar de recibir la formación y de tener unos jefes que dan unas órdenes muy claras, estarían haciendo un uso abusivo de la fuerza que puede terminar pues con la muerte de civiles. Jerónimo, ¿tú cómo ves el tema de la fuerza pública? No, yo coincido en buena parte, digamos, casi la totalidad de lo que acaba de exponer Verónica. Eh, Cuando tú ves un policía parapetado en una estación de Transmilenio disparando su arma de fuego de dotación digamos, hacia la calle, hacia otro individuo, pues evidentemente ahí ya se rompió la naturaleza y digamos, como la esencia misma de la función policial y, digamos, lo que ese funcionario público encarna. El caso, digamos, de la persona que le dispara en el pecho a un muchacho joven, en fin, es decir, todos esos elementos, pues son, yo creo que ya ni siquiera, en muchos casos, ni siquiera obedecen al uso desproporcionado de la fuerza, sino que ya hay una ruptura en muchos elementos del Estado. Yo trato, digamos, de salirme un poco de esa discusión, porque yo creo que es que además no solamente hay un déficit de la formación de derechos humanos, porque además
en la fuerza pública, porque además tú ves que hay cursos, digamos, en la universidad de la policía se dictan cursos, eso lo dictan civiles, es lo mismo, digamos, en el ejército. Lo que yo creo es que hay una falla también de educación de derechos humanos en la funcionalidad del Estado. O sea, pasamos muy por encima, a pesar de que le hemos hecho fuerza, pero el caso del defensor del pueblo y de la ausencia del defensor del pueblo en esta discusión es gravísimo. Es decir, es que esto no es un problema de la policía. Es que si uno lo reduce a un problema de la policía, pues además se está poniendo, digamos, está poniendo en riesgo toda la estructura del Estado, porque además está sobrecargando una institución que ha sido sobrecargada institucionalmente en la historia de Colombia, y está negando el papel que juegan las otras autoridades. ¿Dónde está el liderazgo del ministro en todo esto? ¿Dónde está el liderazgo resquebrajado, roto y desbaratado de los alcaldes en todo esto? Porque aquí los alcaldes, digamos, han perdido poder. El presidente de la República sale el domingo diciendo que él, como jefe máximo de autoridad, pide la asistencia militar. La asistencia militar al final del día es una figura que está en los alcaldes cuando los alcaldes no tienen la capacidad. Entonces ya hay una confusión realmente de todo este proceso, pero es una confusión de Estado. Y tiene sentido, porque también esto se viene planteando, yo vuelvo y digo, hay que irse al 2019 como una lucha entre Estado y sociedad. Acuérdate que antes de las manifestaciones, el gobierno ya había mandado a través de la fiscalía a unas personas que entraron, me acuerdo en una de unos diseñadores gráficos muy reconocidos, instalaron digamos, invadieron sus oficinas, las allanaron, etcétera, etcétera, porque eso ya se estaba poniendo, digamos, en un espacio en términos de lucha de Estado versus sociedad. Y yo creo que eso es lo que sale siempre a la calle. Aquí estamos poniendo la cosa hacia el Estado contra la sociedad, a ver quién resiste más. Y en este momento el Estado tiene un problema muy grande. Y es que, por un lado, ha demostrado ser la entidad que tiene la capacidad de sacar adelante a un país en una pandemia, porque es quien tiene la capacidad de comprar las vacunas, es quien tiene la capacidad de formar los hospitales, es quien tiene la capacidad de tenernos guardados en buena parte del territorio colombiano. Tanto es que se dice que nuestro Estado no tiene fuerza y que nosotros no le creemos al Estado. Yo creo que una de las grandes pruebas es, uno, que el Estado nos ha guardado, el gobierno nos ha guardado, y dos, que todavía salimos a protestar como sociedad. Porque es que nosotros salimos a protestar como sociedad no porque no creamos en el Estado, es porque creemos en el Estado y porque creemos en el funcionamiento de un cierto tipo de Estado, que tiene que ser respetuoso de las garantías, que tiene que ser eficiente en cuanto a la atención de los problemas sociales, y eso es lo que el Estado y particularmente el gobierno no entiende. Por eso él ve la protesta como enemigo. Mientras haya protesta en Colombia, de todas maneras quiere decir que hay Estado. Es decir, hay un Estado al cual estamos saliendo a decirle, cumpla con sus deberes constitucionales. Y yo creo que un poco, digamos, ese es el escenario. O sea, la falta de educación no se va a solucionar como sale el ministro, con un curso a la fuerza pública. Aquí hay una discusión de Estado. Al ser una discusión de Estado, tienes que buscar la salida política, llamar los partidos políticos, sentarte a discutir cómo vamos a superar esta crisis de la pandemia. O sea, el crecimiento de la línea de pobreza digamos, nos obliga a un planteamiento social. De lo contrario, pues, seguiremos hablando siempre como director de seguridad y política criminal, y es, la sociedad es criminal, saquemos las tanquetas, saquemos los militares y avancemos. Pero no estamos ahondando realmente la discusión. Sí, y efectivamente me interesa mucho eso último que dices respecto a que la discusión efectivamente no pasa solamente por de pronto implementar un par de cursos, y sobre todo que esto no solamente atañe a la policía ni a la fuerza pública, sino que es una discusión que toda la sociedad debe dar, porque es un problema pues estructural, si te entiendo bien. En ese sentido, hoy escuchábamos en rueda de prensa al ministro de Defensa, a Diego Molano, y yo ahí quería hacerles como dos preguntas que me suscitaron. Y la primera es, él habla de que detrás de las manifestaciones y sobre todo de los hechos violentos que habíamos visto, hay estructuras criminales, hay delincuencia organizada, también en días pasados había mencionado a las disidencias. Yo quisiera saber, de pronto, Jerónimo, continúo contigo y después le doy la palabra a Verónica, si realmente, es decir, se sabe que efectivamente hay este tipo de infiltraciones, si hay grupos organizados detrás de la violencia o no se tiene, digamos, esa certeza. Mira, Francisco, yo creo que esa es una discusión que siempre hay, y grupos delincuenciales en Colombia existen. Y están los caparros, y está el clan del Golfo, y están los gaitanistas, y está el de no sé quién, y el de sí sé quién, porque además tenemos una lista de nombres infinita
Afortunadamente tenemos a Ariel Ávila que nos la puede recitar completa e ilustrar sobre el tema. Pero yo no creo que la discusión esté realmente ahí. Yo creo que una pregunta es realmente qué tanto definen los grupos las actuaciones dentro del marco de la protesta. Para mí este es un elemento que además nunca es concreto, sino que siempre es como los grupos es como la fiesta, o sea, ahí hay, no sé de quién están hablando. Cuando hablan del grupo, como cuando hablan del narcotráfico, tampoco me queda muy claro de quién o de qué están hablando. Y lo que es un instrumento de criminalización de la estructura de la protesta. Es que lo importante aquí es la protesta. Y nosotros estamos en las calles es porque no ha habido una solución previa. Es que no está la sociedad en la calle, porque hay una solución. Y yo creo además que es que los medios también tienen en este caso una gran responsabilidad en la forma como han construido esta realidad. Es decir, hay esa famosa caricatura italiana que por ahí ha surgido, donde tú tienes un bloque de gente manifestando por la libertad, por la igualdad, por no sé qué, y ves a los periodistas filmando al señor que está cascándole en el carro, a un automóvil. Entonces, tú te estás fijando en la narración periodística que estás creando, ¿sí? Estás focalizándote en ese segmento y no en lo otro. Entonces, mira, tú lees un periódico y es básicamente como leerte un mal libro de criminología. Ves delitos de cuello blanco, ves todo eso. No es realmente la discusión sobre el empleo bien formulada en los medios. No ves la discusión sobre la pobreza bien formulada en los medios. O sea, yo lo que digo es menos seguridad y menos focalización en ese aspecto y más centrarse en lo otro. Que hay grupos, que hay disidencias. Hombre, en este país hay grupos, ya hay disidencias en todas partes, pero hay que también resolver una pregunta que creo que en la agenda de la Fundación Ideas para la Paz venimos haciendo un esfuerzo, es cuál es realmente la incidencia de eso, porque si no cubres a toda la sociedad con la idea de los grupos, entonces todos somos criminales, todos los que no hacemos parte del Estado somos criminales, porque acabamos siendo un grupo, porque pues cómo identificas además estos grupos que se volvieron como la mano negra, donde no está definido exactamente de quién me estás hablando, porque no hay procesos de judicialización. Es que la judicialización al final, y en eso Verónica, que es mucho mejor abogada que yo, lo puede aclarar, ahí es donde individualizas la historia. Pero es que aquí hablan de grupos y grupos como si hablaras de un fantasma, que además nombres, pero ¿cuál es la relación con la sociedad? ¿Cuál es el impacto que tienen? ¿Qué manifestaciones intervinieron? ¿Cuáles son las pruebas? Entonces, y además acompañado de una narrativa formulada por los medios, que además tiene una perversidad también en las ciencias sociales, que se han dedicado a tomar la información solo de los medios, sin tener además una perspectiva crítica. Los periodistas hacen su trabajo también, de alguna manera, ¿sí? Pero ahí hay, pues, algunos elementos de la narrativa. Claro, muy interesante eso de la narrativa porque efectivamente cuando hay tanta confusión y tantos hechos que uno realmente pues trata de entender, pues también uno también es más vulnerable a, no, es decir, es natural tratar de darle sentido, pero pues obviamente se corren riesgos. Verónica, adelante, ¿tú cómo ves este tema? Y digamos, amplío un poco más la pregunta y te pregunto, digamos, ¿cómo has visto la narrativa del gobierno para entender tal vez todo esto? Sí, no, además muy provocadora la intervención de Jerónimo. Yo le iba a llevar para allá, para donde planteas, Francisco, porque estoy de acuerdo en que los medios juegan un rol fundamental en informar desde el conocimiento y desde lo técnico y desde la objetividad en la medida de lo posible, pero sin duda el hecho de que hoy, por plataformas nuevas, por medios de comunicación masiva, los micrófonos se amplifiquen y ya no recibamos una voz unificada de los gobiernos como era antes, sino que cada funcionario tiene la posibilidad de utilizarlos o mal utilizarlos como bien quiere, pues está teniendo un gran efecto, un gran impacto en cómo se entiende el accionar del gobierno. Y ahí hay términos muy nocivos, por ejemplo, acudir al término terrorismo. Y creo que tiene que ver esto con lo que hablaba también Jerónimo. Terrorismo, vandalismo. Estos términos yo creo firmemente que cumplen una función y que es una función de sacar la responsabilidad o la respuesta del Estado del marco del derecho internacional. Y esto va más allá del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, no hay un marco jurídico que te cubra el terrorismo, ¿verdad? Entonces, en un momento de paz como es el que se vive en el marco de una protesta, aplica el derecho internacional
de los derechos humanos. En un momento de guerra, en las partes de Colombia que hay conflicto, aplica el derecho internacional humanitario. Cuando hablamos de terrorismo, nos estamos saliendo de cualquier marco de aplicación. Y eso lo que hace es facilitar que la respuesta se dé fuera del marco de la legalidad. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso de hablar de terrorismo y de vandalismo en el marco, pues en general en la gestión. Creo que se ha acudido muchísimo a términos xenofóbicos, discriminatorios, a estigmatización, por ejemplo, de toda la gente que protesta, o eres criminal o eres vándalo o estás con el Estado, responde a esta estigmatización. Y ahí hay una responsabilidad muy grande en el uso de los micrófonos y en el uso del poder, porque independientemente del partido, de la ideología, de lo que lleve a los funcionarios al poder, cuando llegan ahí están para representar al pueblo en su conjunto. Entonces, estas narrativas sin duda no solo deshumanizan a la población, sino que dan generan esta angustia de estar dirigidos por un gobierno que no establece su marco legal de actuación. Y ahí creo también que hay que entender que los derechos humanos debemos empezar a verlos fuera de estos cursitos de los que hablaban y entenderlos como un componente fundamental del debido proceso en su conjunto. Es decir, esto no es solo sobre el uso de la fuerza o la brutalidad policial, tiene que ver con ese debido proceso del que hablaba Jerónimo. Entonces el gobierno, el Estado debería poder individualizar a cada una de las personas que cometa un delito, si es que se cometen en el marco de, en este caso, las protestas, y manejarlo con el debido proceso. ¿Por qué se le arresta? ¿Tiene acceso a un médico en caso que lo necesite? ¿Tiene acceso a un abogado? Estas cosas tienen que estar clarísimas, porque es que si no se incurren violaciones gravísimas como la desaparición. Me aterraban las cifras que estaba viendo de la Defensoría del Pueblo. O sea, eso es una grave violación a los derechos humanos. Si se detiene a alguien y no se da información sobre su suerte y paradero, ahí estamos frente a una desaparición forzada por incumplimiento al debido proceso. Entonces, creo que la narrativa en ambos casos tiene que revisarse, pero sobre todo tiene que revisarse desde los gerentes del Estado y debe no multiplicarse, debe no diseminarse por parte de los medios de comunicación, que deberían devolverla a un discurso legítimo. Claro, me parece clave ese tema de la narrativa, además porque me da la sensación, ustedes me corregirán, que muchas veces cuando uno trata de pensar en lo que está ocurriendo, lo primero que se viene a la cabeza es mirar quién es el culpable y quién es el que desencadenó todo esto, cuando en realidad lo que queríamos preguntarnos es más bien cómo hacemos para frenar la violencia ya. Es decir, no puede ser que en una manifestación, después de 5 días de manifestación, haya, es lo que dices tú, Verónica, una cifra de desaparecidos altísima, que haya muertos. Es decir, eso debe ser algo que como sociedad nos debería llamar la atención como primera medida. Es decir, antes de cualquier otra consideración, lo que no puede ocurrir es que haya ese nivel de violencia. Yo ahí quisiera de pronto preguntarles ya para despedirnos, pero no quisiera y que nos fuéramos antes de que pensáramos en eso, y es, estamos todos de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es bajarle a la violencia, bajar la tensión social. Estamos en un momento complicadísimo en el que, como recordaba Jerónimo, las cifras de pobreza aumentaron, o sea, perdimos casi una década de lo que habíamos avanzado en materia de pobreza. Hay una reforma que está pendiente, estamos en un año preelectoral, venimos encerrados una cantidad de meses. ¿Qué hay que hacer en este contexto tan complicado para todos para que bajemos la violencia ya? Es decir, eso tiene que ser lo primero. ¿Qué se debe hacer? Y si quieres, Verónica, si quieres, ya que te tengo ahí en la cámara, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que en estos casos hay que volver a lo básico, aunque suene muy básico. Pero lo básico acá es, uno, el diálogo, la apertura a la participación activa de la población y a un diálogo legítimo. Volver a la legalidad, gobernar desde la legalidad y en ese sentido hacerlo de manera transparente y en constante comunicación con la población. Y tercero, dar centralidad a la vida. La vida tiene que primar, la vida tiene que primar en la respuesta, la vida tiene que primar
La vida tiene que primar en el caminar, frente a cualquier obstáculo, frente a cualquier denuncia, frente a cualquier protesta, frente a cualquier amenaza, hay que priorizar la vida. Y creo que en Colombia esa es una lección que debimos haber aprendido hace muchísimos años en el marco del conflicto y que tenemos que volver a rescatar. Jerónimo, ¿qué hay que hacer para bajarle la violencia? Yo creo que hay una cosa que ha dicho Verónica y que es que no, que creo que es como parte de la clave que uno no puede dejar pasar, y es el Estado no puede actuar, y tiene que ver con ese ciclo de justificaciones que hablábamos antes. Nosotros tenemos unos marcos jurídicos, un marco jurídico constitucional, tenemos un marco jurídico internacional con el bloque de constitucionalidad, tenemos, digamos, todo lo que es el derecho internacional humanitario en nuestras manos como Estado. Nosotros como Estado no podemos renunciar a esos marcos, porque el Estado está constituido también, entre sus dos funciones clásicas principales, tiene que ver por las cuales estaba protestando. Uno, el control fiscal, y dos, el control de la violencia. Esos son los dos fines esenciales del Estado, digamos, dentro de una teoría súper clásica. Y uno no puede ejercer el control de la violencia y el monopolio de la fuerza si no respeta los marcos jurídicos que hemos constituido. Entonces, nada justifica que un policía le dispare en el pecho a otro ciudadano. Nada lo justifica, porque hay una estructura normativa. Y esa estructura de justificaciones hay que romperlas para avanzar en la construcción de una nueva, digamos, de unos nuevos escenarios de diálogo para encontrar una salida política. En este barco nos estamos hundiendo muchos de los colombianos, económica y socialmente y emocionalmente. Entonces, si no lo asumimos como sociedad tampoco, pues no vamos a salir. Pero no podemos renunciar como sociedad, no podemos renunciar a un Estado, y como Estado no podemos renunciar a hacer un uso racional de la fuerza y realmente a cumplir el marco normativo que nosotros tenemos. Por eso, esas salidas políticas, incitando al uso de la fuerza, haciendo referencias a revoluciones moleculares, haciendo referencias a luchas de clases, digamos, se entiende desde el discurso político, pero no se le olvide que los políticos tienen una responsabilidad en Colombia que no han asumido del todo, y es que se tienen que sentar a hablar. Si no, no tiene sentido la política. Sí, sin duda creo que queda clarísimo el mensaje, pues de lo que hay que hacer es un llamado a que como Estado entendamos pues la urgencia de tener este diálogo y de entender que no puede pasar lo que decía Jerónimo, no puede pasar que una fuerza del Estado termine acabando con la vida de un civil. Tenemos que volver a lo básico, como dice Verónica. Yo creo que de verdad en este momento, a pesar de la dificultad o casi que por cuenta de esta dificultad que estamos viviendo en este momento como país, es clave como abrir los espacios para este diálogo y que entendamos como Estado que esto, pues si seguimos en un tema de bandos, lo que va a seguir sucediendo es que va a seguir escalando la violencia y que esa no puede ser como la vía. De manera que, pues, Jerónimo, Verónica, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en esta charla en la silla. A los que preguntaron, muchísimas gracias. Quienes se conectaron, los que estuvieron comentando, muchísimas gracias. A la Fundación Konrad Adenauer, como siempre, mil gracias por apoyarnos para abrir estos espacios. Y nos vemos en una próxima charla en la silla. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Chao, Verónica.